A nada más que 7 días de las elecciones provinciales que se van a llevar a cabo el día 7 de septiembre, faltan 5 ruedas de mercado a partir del mañana, día lunes 1 de septiembre. En este video vamos a estar analizando el mercado argentino, tanto en su cotización en dólares como en pesos. También vamos a estar viendo la situación técnica de las principales empresas que componen el mercado local y algunas de las principales variables macroeconómicas para ver cómo está llegando la economía a la rueda electoral que se llevará a cabo, como ya dije, en septiembre las elecciones provinciales y en octubre las elecciones nacionales legislativas argentinas. Pero antes de arrancar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 3.800 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando. También te invito a formar parte del grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram, donde comparto información acerca del mercado de capitales. Y si querés tenerme como asesor, no dudes en contactarte por privado. Como ya sabemos y como le venimos haciendo seguimiento técnico en los últimos videos al mercado argentino, viene teniendo una tendencia bajista desde enero, donde el Merval medido en dólares contado con liquidación llegó en torno a los 2.500 puntos y de ahí lleva corrigiendo más de 40% aproximadamente, queriendo hacer un doble piso. Estamos viendo el gráfico en velas semanales, el precio moviéndose en tendencia bajista por debajo de la media móvil SMMA, yendo a hacer un doble piso en la zona de los 1.400-1.380 puntos, zona de soporte estático relevante para el Merval medido en dólares. La última vez que estuvo en este nivel fue por abril del año 2025, fecha en la que el mercado en general se vio arrastrado a la baja por el anuncio de aranceles de Donald Trump en Estados Unidos. Desde estos niveles tuvo un fuerte rebote alcista del mercado argentino junto con toda la bolsa americana y los mercados en general, pero el mercado local siguió su tendencia a la baja y parece ir a buscar zona de soporte estático importante previo al inicio de la rueda electoral. Si vemos en velas diarias de corto plazo, el Merval sigue en tendencia bajista por debajo del promedio móvil con cierta dispersión de hasta un 6-7% con respecto al principal nivel de resistencia dinámica de corto plazo. Si ampliamos la visión a velas mensuales de largo plazo, está en zona de soporte ya que todavía no se consolida un cruce de medias a la baja, aunque está en un nivel crítico. Recordemos que la última vez que se dio un cruce de medias a la baja fue en abril del año 2018, fecha en la cual se empezó a pinchar la burbuja del mercado argentino con la presidencia de Mauricio Macri. Desde aquel cruce llegó a corregir hasta un 55%. Para septiembre del año 2018 ya se encontraba un 55% abajo el mercado local, así que básicamente el mercado argentino está en una zona muy relevante de precio. Vamos a ver el Merval en pesos, muestra una dinámica parecida, tendencia bajista desde enero del año 2025 con una corrección que llega a más del 30% medido en pesos. Tenemos una zona de pisos en el rango actual que está cotizando el Merval en pesos, muy importante esta zona de precio. Estamos viendo el gráfico en velas diarias por debajo del promedio móvil, la media móvil simple. Si ampliamos la visión a velas semanales de mediano plazo, tenemos una dinámica totalmente bajista desde el punto de vista de cruce de medias, y si vamos a velas mensuales de largo plazo, se está en una zona muy relevante de precio para el Merval en pesos, cotizando sobre niveles de soporte dinámico de largo plazo muy importante. La última vez que el precio se movió por debajo del promedio móvil en la temporalidad mensual fue luego de las PASO en el año 2019 y con las caídas del año 2020 provocadas por la pandemia de aquel año. Así que yo diría que el mercado argentino sigue en una zona muy relevante de precio desde el punto de vista del largo plazo y una zona de definición muy importante tanto en pesos como en dólares. Vemos que estamos coqueteando con el precipicio. Vamos a ir viendo los principales activos que componen el índice. En este caso arrancamos con una de las empresas más ponderadas del mercado argentino por volumen de operación y market cap, que es Grupo Financiero Galicia. Misma dinámica que vemos en el mercado argentino, tendencia bajista muy importante desde enero, prácticamente una fotocopia calcada del índice Merval, 30%, 40% de corrección en velas diarias, tendencia bajista por cruce de medias a la baja, cotizando actualmente en pesos en 5.300 pesos por acción, zona de piso, rompiendo ciertos niveles de posibles soportes dinámicos, perdón, soportes estáticos que se venían planteando. La última semana rompió con mucho volumen zona de soporte, zona de pisos muy importante en lo que podría estar yendo a buscar la zona de los 5.150 a 5.000 pesos por acción. Si vemos la cotización en dólares, vemos una dinámica bastante parecida, aunque en este caso el soporte estático está una corrección sensiblemente mayor a la zona de 35 dólares por acción. Le queda más o menos hasta un 10%, 11% de caída, que tiene que ver con esta zona de techos que técnicamente se vuelve
posible zona de soporte estático. En velas semanales, visión de mediano plazo, tenemos clara tendencia bajista con mucha fuerza, corrigiendo desde máximos más de un 47% el ADR de Grupo Financiero Galicia. Zona de soporte dinámico muy importante, el precio ya está por debajo del promedio móvil, pero el cruce de medias no se está consolidando a la fecha. Es una zona de definición absolutamente importante. En esta zona de precios se suelen dar ciertos amagues con rotura a la baja. Los institucionales suelen sacar a mucha gente del mercado, pero si apuestan por los fundamentos, esta es una zona de compra desde mi punto de vista muy relevante para los inversores de largo plazo. Obviamente las elecciones van a definir los ánimos del mercado, metiéndonos con lo que puede ser una de las principales empresas del sector energético. Estamos viendo el ADR de Pampa Energía en velas diarias con una dinámica bajista también desde enero, corrigiendo hasta la fecha cerca de un 30%, si bien está lejos todavía de los máximos alcanzados en abril, luego del día de la liberación, donde llegó a corregir cerca de un 38%. Ampliamos la visión a velas semanales, vemos tendencia bajista, rompiendo posible nivel de soporte estático que se venía planteando, queda anulado. Y ampliamos la visión a velas mensuales de largo plazo, la tendencia alcista sigue intacta, el precio por encima de los principales soportes dinámicos de largo plazo. Desde mi punto de vista, zona de compra desde el precio actual hasta los $60 desde el punto de vista técnico de largo plazo. Vamos con el ADR de YPF, otra empresa muy relevante para el mercado argentino, cotizando actualmente en $30 con 47 centavos por ADR. La empresa más grande del sector energético local está cotizando en tendencia bajista de corto plazo, en tendencia bajista de mediano plazo, con una zona de precio muy relevante en la zona de los $25, zona que fue techo durante el año 2024 y que actuó como piso en abril del año 2025, de la cual todavía se está hasta un 18-20% de caída. Desde el punto de vista técnico de largo plazo en velas mensuales, el precio y la tendencia alcista sigue intacta, con posibilidades, como ya vemos, de corrección todavía hasta los niveles de $25. Desde mi punto de vista, zona de compra de YPF, teniendo una perspectiva positiva y de largo plazo para el activo del mercado local. Vamos con otra empresa muy relevante del sector energético, Central Puerto, cotizando a $10 con 68 centavos por ADR, tendencia bajista de corto plazo, tendencia bajista de mediano plazo y tendencia alcista de largo plazo. Muy zona de soporte de largo plazo, una zona muy relevante para CEPU. Desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, zona de compra importante para todos aquellos que tengan expectativas positivas para el mercado local o que especulen con un rebote en esta zona de soporte dinámico de largo plazo. CEPU es una empresa que me gusta bastante desde el punto de vista fundamental. Yendo a ver la otra cara de la moneda, vamos a ver algunas de las empresas que están desde el punto de vista técnico más jugadas y que están mostrando o adelantándose a un escenario muy negativo desde el punto de vista técnico, como puede ser el caso del ADR de Edenor, cotizando en $21 con 47 centavos, tendencia bajista de corto plazo, RSI muy cerca de sobreventa, zona muy relevante de soporte estático, la zona actual del ADR de Edenor. Podríamos decir que desde el precio actual hasta los $20 por ADR, una zona muy importante de precio, tendencia bajista de mediano plazo. Como vemos, el precio se mueve muy cómodo por debajo de los promedios móviles, con una dispersión de hasta un 35% dentro de la tendencia bajista de mediano plazo. Y acá lo que quería mostrar, a diferencia de los demás activos del mercado local, el precio sí está mucho más desarrollado por debajo de los promedios móviles, sobre todo la media móvil ponderada de volumen en color azul, e inclusive amagando con romper a la baja, o mejor dicho, rompiendo a la baja a niveles de soporte dinámico, que tiene que ver con la media móvil simple de color rojo. La última vez que se dio un cruce de medias de este estilo fue en el año 2018, lo que anticipó el gran mercado bajista, que desde el cruce hasta mínimos del año 2020 se anticipó a una caída de más del 90% en el precio de la acción, una zona muy relevante de precio, donde si bien puede haber rebotes, hay que estar muy atentos al desarrollo de este cruce de medias a la baja en el caso de Edenor, y estar muy atento a lo que hagan el resto de activos del mercado, ya que los activos del mercado argentino no se suelen mover de forma separada al resto, así que Edenor puede estar anticipando un movimiento bajista de largo plazo para el resto del mercado argentino. Algunas empresas que están en una situación técnica más holgada, pero en este caso al contrario, holgadamente alcista, tenemos el caso de IRSA, que está bastante lejos de niveles alcanzados en abril del año 2025, donde tocó pisos en torno a los $10.50 por ADR. En velas semanales,
inclusive está en tendencia alcista de mediano plazo. El precio se mantiene por encima de los promedios móviles y en visión mensual tenemos una dispersión muy positiva con respecto a los principales niveles de soporte dinámico de largo plazo, en torno al 10 al 20% desde niveles actuales. IRSA, desde el punto de vista técnico, es uno de los activos que más ha resistido a las correcciones del mercado argentino. Vamos con Loma Negra, la cual está muy cerca de niveles de abril del año 2025, en la zona de los $9 por ADR, zona de piso muy importante a tener en cuenta como soporte estático. Si ampliamos la visión a velas mensuales, vemos que esta zona de soporte estático también coincide con un nivel muy importante de soporte dinámico de largo plazo en cuanto a las medias móviles. Luego tenemos esta zona de techo que actuó como tal durante toda la lateralización del mercado desde el año 2019 en la zona de los $7.70 aproximadamente. Desde mi punto de vista, toda esta zona, una zona de precio muy relevante donde podría inclusive darse escenarios de mechazos muy violentos y de continuidad alcista de largo plazo. Otro activo muy relevante es el ADR de Telecom, también uno de los más flojitos desde el punto de vista técnico, muy cerca de consolidar un cruce de medias a la baja en visión mensual de largo plazo, aunque también está en niveles de soporte estático muy importantes en la zona actual de precio, zona que hay que monitorear muy de cerca. Pero vemos básicamente que el mercado argentino está en zonas muy importantes. Aquellos perfiles agresivos creo que son momentos cruciales para operar volatilidad y buscar rentabilidades extraordinarias en caso de continuidad alcista, así como también en caso de rotura a la baja con fuerza. Vamos a hacer un análisis técnico del dólar contado con liquidación. Vamos a verlo primero en velas diarias de corto plazo. Tenemos marcadas las bandas de flotación dispuestas por el gobierno en el actual esquema monetario, con bandas divergentes que ajustan cerca de 1% mensual. Tenemos al dólar contado con liquidación cotizando y habiendo cerrado el mes de agosto en 1.350 pesos por dólar en tendencia alcista de corto plazo, habiendo ajustado nuevamente contra niveles de resistencia estática que viene actuando como tal, representado por la línea verde desde el año 2024 en adelante, así como también niveles de soporte estático. Muy importante este nivel de precio, ya que en caso de romper al alza podemos ir a buscar la zona de 1400 como próximo nivel de resistencia estática. Luego tendríamos lo que fue resistencia en el pasado como nivel de soporte y de ahí habilitar el techo de la banda, que para octubre estaría en torno a los 1.500 pesos por dólar. Si ampliamos la visión a velas semanales, se ve claramente tendencia alcista, el precio por encima de los promedios móviles, al igual que en velas mensuales. El dólar lleva muchísimo tiempo de lateralización en términos nominales y por supuesto esta lateralización en términos nominales deja al dólar ajustado por inflación en una tendencia bajista muy marcada desde el inicio del gobierno de Javier Milei, obviamente siempre hablando del dólar contado con liquidación, que si bien y dado la suba del tipo de cambio luego de la liberación del cepo, que subió en términos reales cerca de un 11% y está a niveles de noviembre del año 2024, en términos históricos estaríamos en niveles previo al inicio de la gran devaluación de finales y principios del año 2018 con Mauricio Macri, donde el dólar en términos reales subió cerca de 70%. Hablando en términos de tipo de cambio real multilateral, en cuanto al dólar oficial, el repunte del tipo de cambio luego de la salida del cepo fue bastante importante, pero si vemos desde el punto de vista histórico, ha habido tipo de cambio real multilateral bastante por encima de los niveles actuales, y de hecho los niveles actuales, que si bien, vuelvo a repetir, no son los mínimos, tampoco fueron niveles de equilibrio en el pasado, ya que precedieron a fuertes devaluaciones como la de abril a septiembre del año 2018, la de julio a agosto del año 2023 y la de noviembre a diciembre del año 2023, cuando asume este gobierno y hace una gran devaluación del tipo de cambio oficial. Vuelvo a repetir, el tipo de cambio sale de la zona crítica de apreciación en términos de tipo de cambio real multilateral, va a zonas más razonables, pero en términos históricos puede haber tipo de cambio real multilateral muchísimo más alto que el nivel actual, y que de hecho, si vemos algunos indicios, por ejemplo la curva de bonos soberanos SER y los grandes rendimientos en términos reales que muestra, sobre todo los vencimientos más cortos de la curva, nos muestran que el mercado está preciando bastante riesgo, y desde mi punto de vista este riesgo tiene más que ver con una expectativa grande de suba del tipo de cambio real que con riesgo de impago de la deuda en pesos. Obviamente a riesgo de equivocarme, todo puede pasar en Argentina, pero me hace acordar mucho a cuando luego de la devaluación que hace el gobierno de Javier Milei apenas asume, la curva de bonos SER empezó a mostrar rendimientos que llegaron a tener TIR
negativa contra la inflación, anticipándose el mercado en aquel momento a una apreciación del tipo de cambio en términos reales muy importante, la cual se terminó dando durante todo el año 2024. Hoy el mercado, si sabemos leer lo que se está priceando, está descontando un escenario de suba del tipo de cambio real probablemente luego de las elecciones, y creo yo que sea cual sea el resultado, ese aumento del tipo de cambio real se va a terminar dando. Hay que ver si se da con rebote positivo en las acciones medidas en pesos y en dólares, o con un cambio de tendencia a la baja para el mercado accionario local, como fue la dinámica durante todo el año 2018 hasta el año 2019. Sin nada más que decir, espero que te haya servido este repaso por los principales activos y variables económica de Argentina. Podemos hablar también de la tasa de interés y la suba de los rendimientos de los plazos fijos, aunque teniendo una perspectiva histórica todavía estamos lejos de los rendimientos que se ha llegado a tener en años anteriores. No quiero hacer mucho más largo el video, espero que te haya servido. Podés decirme qué pensás en los comentarios, cuáles son tus apuestas de cara al mercado local. Un saludo y hasta la próxima.